Hola a todos. Bueno, voy a cumplir la promesa que dejé en el anterior video de cómo recuperar o restaurar una imagen de disco con Macro Reflect. Me he demorado en sacarlo debido a que se me perdió el video de continuación al anterior, y pues me tocó hacerlo nuevamente con otro equipo y disco duro. En el anterior video mencioné cómo descargar e instalar Macro Reflect. También mostré cómo crear la imagen de disco. Sin embargo, voy a dejar un pequeño paso a paso de forma visual. Lo primero es descargar e instalar Macro Reflect. Lo segundo es crear la imagen de disco. Estos dos pasos están descritos en el primer video. Lo tercero es crear un medio de rescate o de arranque. En este video muestro cómo crearlo en un disco DVD, pero también se puede en una memoria USB. Cuarto y último, pues restaurar la imagen creada en el disco nuevo o disco destino. Sin embargo, es importante mencionar algo que no dije en el video anterior, y es cuántas unidades de almacenamiento o discos duros usar. Debemos usar el disco origen, que es el disco donde está nuestro sistema operativo, toda nuestra información, los programas, etc. Un disco o una unidad de almacenamiento para crear la imagen. Este es otro, digamos, una unidad puente. Y es aquí donde se salvará toda la información del disco origen. Esta unidad o disco puente lo conectaremos de forma externa a través de puerto USB del computador o el equipo que tenemos. Y por último, tendremos el disco destino, que puede ser un disco nuevo o el mismo disco origen ya formateado o limpio. Este disco destino normalmente es un disco nuevo, más que todo cuando queremos cambiar del disco mecánico que venía en el computador o nuestro equipo por una unidad de estado sólido. Ya teniendo esta información, iniciamos, y lo haremos con el tercer paso, crear un medio o disco de rescate. Es importante mencionar aquí que el disco de origen aún no lo hemos quitado del computador, ¿vale? Recuerden o tengan presente que este disco de rescate se crea y se usa, porque al colocar el disco nuevo en nuestro equipo, este no arrancará por no tener sistema operativo. Lo que hace este medio de arranque es crear una interfase al arrancar el equipo y nos dejará poder manipular y restaurar la imagen de nuestra información que tenemos salvada. Sé que es un poco enredado lo que dije, pero lo van a entender mucho mejor más adelante cuando ya estemos restaurando la imagen. Ok, para crear la imagen de rescate o de arranque, primero usaré un disco de DVD y lo colocaremos en nuestra unidad de CD o DVD del PC. Vemos aquí que ya reconoce nuestro DVD. Ahora abriremos Macro Reflect y en la parte superior de la interfase buscaremos y haremos clic en el icono rescate. Se nos abrirá una ventana mostrándonos opciones de dónde crear el disco de rescate o de arranque. En mi caso, selecciono la opción grabadora de CD/DVD y abajo hago clic en crear. Me sale un mensaje donde menciona que el disco no está vacío. La verdad, en este momento tomé un disco DVD reescribible que pensé que estaba vacío, así que doy OK para borrarlo. Si ustedes usan un disco DVD normal o limpio, no les aparecerá este mensaje. Una vez finaliza de borrar los datos del disco DVD, empieza a crear el disco de rescate o de arranque, que puede llegar a demorar entre 5 a 10 minutos dependiendo el equipo que se tenga. En mi caso, demoró 8 minutos. Una vez finaliza de crear el disco de rescate, sale un mensaje describiendo que la creación del disco se hizo de manera correcta. Posterior a eso, damos clic en OK, cerramos el cuadro que tenemos abierto, cerramos Macro Reflect y verificamos el estado de nuestro disco DVD, donde observamos que efectivamente tiene el nombre de Rescue y tiene datos en su interior. Bien, con esto acabamos el paso 3. Ahora apagamos el equipo, dejamos el disco de rescate o arranque dentro del PC, quitamos el disco de origen del PC, colocamos ahora el disco destino en el interior del PC, conectamos el disco o unidad puente a un puerto USB del equipo, entramos a la BIOS del equipo, buscamos la opción de arrancar desde unidad CD/DVD, reiniciamos el equipo y esperamos a que nuestro disco de arranque inicie con Macro Reflect. Cuando reiniciamos el equipo puede que se demore en arrancar. Aquí debemos esperar y tener paciencia.
En varios equipos sale un anuncio que dice: presione cualquier tecla para botear desde CD o DVD. Aquí oprimimos Enter, por ejemplo, y esperamos. Aquí tengamos paciencia, esperemos 2 a 5 minutos sin hacer nada. No reinicien el equipo, no forcen el apagado. Paciencia, paciencia, y verán que aparece un cuadro blanco de Maclun Reflect. Ahí está actuando el disco de rescate. Posterior a ese cuadro verán que se carga la interfase de Maclun Reflect, algo similar a lo que vimos cuando creamos la imagen y el disco de rescate. Ya cargada la interfase, vamos a buscar un archivo de imagen. Se abrirá un cuadro y allí buscamos el disco donde está nuestra imagen, que en mi caso es D. Recuerden que esta unidad está conectada al puerto USB. Seleccionamos y nos aparece la imagen creada anteriormente. Allí hacemos doble clic en el archivo y observaremos que se carga la imagen con particiones y espacios de almacenamiento. Paralelamente observaremos abajo un menú, una especie de directorio de carpetas y la ruta donde está nuestra imagen. Allí buscamos un icono que dice restauración y damos clic. Se nos abre un cuadro donde aparece en la parte de arriba el disco de origen, que es donde está nuestra imagen, y abajo el disco destino. Aquí seleccionamos el disco, que es el disco que está en nuestro PC y sin ninguna información, y ya nos aparecerá la info completa del disco destino. Ahora aquí pongan atención. Buscamos la opción copiar en el disco destino. Verán dos opciones, una que dice desplazamiento y longitud exactos de la partición y otra que dice reducir o extender para llenar el disco destino. Seleccionamos y hacemos clic en la segunda opción y verán que los espacios y particiones quedan exactamente igual al disco de origen. Esto lo hacemos para que se abra toda la capacidad del disco destino y no perdamos gigas. Me explico. Digamos que la imagen tenga 250 GB y el disco destino o el que se quedará en el PC tiene 500 GB. Si no hacemos esto, el disco de 500 GB solo se habilitarán 250 y se perderán los siguientes o los restantes 250 GB. Me refiero a perder es que no se habilita y quedaremos con la mitad del disco sin poderlo usar. Ok, posterior a eso damos clic en siguiente. Nos aparece un cuadro con particiones y demás info de la imagen. Si quieren mirar y conocer pueden bajar el scroll y chismosear un rato. Y cuando terminen le dan clic en finalizar y listo. Empieza a restaurar la imagen al nuevo disco del equipo o disco destino. Aquí ya empezará a restaurar la imagen y es un proceso que puede demorar de 15 a 60 minutos dependiendo de la cantidad de datos que tengan y de los recursos del equipo. Solo hay que tener paciencia que ya estamos próximos a acabar. Bien, esta restauración de imagen demoró 25 minutos y al terminar se reiniciará solo el equipo. Observarán que se apaga, inicia el equipo, aquí observen que ya muestra el icono de ventanita de Windows y arrancó Windows 10 y voilà. Tenemos nuestro sistema operativo funcionando en la nueva unidad de almacenamiento y listo. Todo quedó exactamente igual a lo que estaba en el disco origen. Bueno, espero que esta info les sea útil y puedan restaurar sin problemas sus imágenes. Recuerden que es mejor clonar. Aquí está el link para ese video. Pero si no es posible clonar porque un disco está próximo a dañarse o tiene sectores defectuosos, como me sucedió en la primera parte de este video, crear y restaurar una imagen es una muy buena opción. Así que chao chao y nos veremos en una próxima ocasión.